Conversaciones de Filosofía, día 21 de enero del 2019, a las 11 horas y 25 minutos aproximadamente, en un lugar de La Mancha, en un pueblo de la provincia de Ciudad Real. Como siempre, hablaremos un poco de filosofía, de literatura, o de arte, o de todo junto, o de nada. Estamos intentando entender un poco mejor el mundo desde el pensar y desde el pensamiento. Yo creo que hoy todo pensamiento, el filosófico o cualquier otro, tiene que recoger datos o tiene que recoger los datos que la ciencia le da. Primero eso, y no solamente con las observaciones, ni solamente con lo que han dicho otros pensadores a lo largo de los siglos, sino lo que la ciencia o las ciencias le dan en este momento. Pero luego ya puede sacar conclusiones, posibilidades, inducciones, deducciones. Estas son, digamos, limitadas, o sea, no son permanentes, no son definitivas, sino que se dejan o se espera que las ciencias sociales lo demuestren o lo muestren. Esto parece que no tiene importancia, pero yo creo que es dar una visión diferente. Ni el pensar filosófico no sirve de nada, como algunos dicen, ni ya el pensar filosófico define totalmente todas las cuestiones, sino que por un lado toma de los datos y de las observaciones, pero de lo que nos dicen las ciencias en este momento, y llega a conclusiones nuevas o hipótesis nuevas, que a su vez en parte tienen que ser demostradas también por la ciencia y no solamente por la argumentación filosófica. Sí, se detienen ustedes a pensar lo que acabo de decir, de dos maneras, digamos, matizadas, diferentes, en partes diferentes, es una visión, creo que diferente. No solamente que la filosofía sea lo que llaman ciencias segundas, o el saber segundo, o adjetivo, o como lo quieran llamar, sino que después de concluir una serie de cuestiones o concepciones, hay que dejarlo, o hay que esperar que las ciencias empíricas lo demuestren de alguna manera, no solo por la argumentación de la razón, sino por la demostración del método científico. Ya sé que algunas cuestiones el método científico no lo puede abordar, pero otras sí se podría, o sí se debería. Hoy el mundo tiene no sé si un problema o una suerte, o las dos cosas al mismo tiempo, que es por un lado que en el año 1970-75 existían en el planeta 4.000 o 4.500 millones de habitantes. Y ahora en el 2017, ya estamos 7.000 millones y pico de habitantes. Por tanto, las teorías heredadas, muchas teorías sociológicas, políticas, económicas heredadas, valen y no valen, sirven y no sirven, explican y no explican. El mundo tiene que cómo alimentar y cómo ofrecer las necesidades primarias a tal cantidad de seres humanos, y se calcula que para el 2050 habrá 10.000 millones de seres humanos. ¿Cómo organizar el mundo, el planeta, para que todos los seres humanos, en paz y en libertad, con los derechos humanos y si es posible con la democracia, o una democracia más o menos limitada, pero con democracia si es posible, pueda tener las necesidades primarias cubiertas y viva en paz y en tolerancia con otras culturas, ideologías, religiones, y no en guerras ni en todo eso? Este es el problema que tenemos. A veces las ideologías, filosofías, culturas, religiones heredadas, pues solucionan cosas, pero a veces agravan problemas y cuestiones.
¿será suficiente con ponerle un impuesto a cada robot? No lo sé. Lo que sí sé que, o quiero saber, que muchos esquemas sociopolíticos del pasado ya no pueden ser aplicables al presente. O a partes del presente, a lo mejor otra parte sí. Y ahora como se crean nuevas teorías sociopolíticas que abarquen a toda la humanidad, porque ya tiene que haber un Estado en el planeta, a todos los estratos sociales, a todas las clases sociales, a todas las culturas, a todas las religiones, y a millones o cientos o docenas de millones de seres humanos y docenas de millones de sistemas de inteligencia artificial. Ciertamente dentro de 50 años, al final de este siglo, yo no lo veré, pero supongo que ya habrá ciudades pequeñas en el sistema solar, sea en la Luna, sea dando vueltas alrededor de la Tierra, sea en otros satélites del sistema solar. Una persona, un colectivo puede crear nuevos sistemas sociopolíticos, pero el problema es que esos sean buenos y verdaderos en la medida que se puedan y favorezcan a todos los seres humanos y a la humanidad. Esta es la cuestión. Y no enfrente a unos hombres contra otros hombres, unos seres humanos contra otros, los hombres contra las mujeres contra los hombres, o las clases altas contra las bajas, o las bajas contra las medias, o las medias contra las altas, sino buscar conexiones, sinergias dentro del saber ortodoxo que se vaya descubriendo en cada época. Los temas de sociedad y de política y de economía tienen que intentar ser más científicos, más demostrados y más demostrables. Pero claro, los hombres también tienen libertad y voluntad y a lo mejor no quieren un sistema, o parte de los hombres no quieren un sistema. A lo mejor a algunos hombres les interesa más tener más libertad y no un sistema con más igualdad, por ejemplo. Y ahí están una serie de problemas que lo estamos arrastrando siempre. Me pregunto si algunos pensadores de estos 2 o 3 últimos siglos, si no hubiesen sido profesores de universidad y hubiesen escrito lo mismo, si habrían tenido tanto importancia como han tenido. No es la finalidad de un filósofo encontrar un nuevo sistema y pasar la historia del pensamiento, sino encontrar preguntas nuevas que no se hayan abordado o cuestiones antiguas y dar nuevas soluciones, nuevos argumentos, nuevos datos. Aparte de que la filosofía yo creo que se debe redactar de otra manera. Es cierto que lo que yo he escrito con el volumen 44 o el 50 o el que sea, hay otras cuestiones de una cuestión filosófica, un párrafo filosófico, y luego hay otro párrafo literario. Si a alguien solo le interesa el filosófico, pues que solo lea ese, o lo entresaquen y junten todos los filosóficos. Pero yo creo que se completan y se complementan lo filosófico con lo literario, con lo artístico, con lo estético, etc. Una catedral, ¿qué quita de la catedral? Todas las pinturas que hay en las paredes, los libros que hay, 2 naves o 3, una nave central, o hay tantas realidades en la existencia humana y en la naturaleza, y esa combinación de naturaleza, sociedad, cultura, que tiene perspectivas, que luego tiene perspectivas en cada, o dimensiones, ahora algunos llamarían
solucionar las ciencias, o cuestiones que todavía la ciencia no ha solucionado, o cuestiones que todavía la ciencia no ha solucionado o no se ha planteado, o cuestiones que la filosofía pueden todavía surgir de la filosofía. O sea, cuestiones que incluso la ciencia ha contestado, de la misma respuesta de la ciencia surgen nuevas cuestiones. En definitiva, la filosofía es intentar solucionar con la razón, solo con la razón, lo que la ciencia con sus métodos todavía no ha resuelto. Que muchas cuestiones de la filosofía luego se resolverán con la ciencia, sí, o con otros saberes, sí, pero también se aplica la filosofía a la religión, a las teologías, a la estética, al arte, etcétera, cualquier cuestión que sea del real internamente al ser humano o real externo. Yo siempre he sido consciente de la limitación humana y que la vida se termina. Por lo menos hasta ahora, todos los seres humanos se mueren en este mundo. No sabemos si habrá otro, o creemos que hay otro. Y siempre yo sé siempre de que estoy en la última trayectoria de mi vida, que puede durar 5 años, 10, 20 o 30. Pero también es cierto que en octubre tuve un pequeño percance biológico, un pequeño accidente biológico, que estamos en ello, en el diagnóstico. Se supone que la cura, pero de momento, digamos que hay una cierta incertidumbre. Por tanto, ya esta última trayectoria, pues, no sé si llegará a la media de la vida humana ahora, en mi país, de hombres que están en 80 años aproximadamente, o no sé lo que sucederá. Por lo cual, quizás haya ya que replantearse multitud de cuestiones e ir perfilando, digamos, cerrando el libro de alguna manera, por si se cierra antes de lo que pensabas, o yo qué sé, o por si se cierra antes, entonces con el libro, los escritos y eso, pues a la medida que pueda continuaré, aunque estoy muy desanimado porque a nadie le interesa lo que hago, y la pintura en la medida que pueda seguiré, aunque parece que apenas a nadie le interesa lo que hago. No encuentro nuevos museos y fundaciones que quieran aceptar en donación gratuita libros de artistas o pinturas en formato de libros de artista. Y quizás, aunque sea una edición muy pequeña, que es la que voy haciendo en DVDs, muy modesta, ir a lo mejor haciéndolas de la parte que me falta, sobre todo, que no he editado, etcétera. También de alguna forma te viene un resumen o cosas de la vida que has hecho, cómo podría haber sido tu vida de otra manera, si hubieras tomado otras decisiones o opciones, o si otros hubiesen tenido otras decisiones contigo. En fin, diríamos que la realidad es así. La realidad es así y yo qué sé. No sé, si me queda, digamos, de vida 5, 10 o 20, 15 años o 20, independientemente del pequeño accidente, independientemente del pequeño o del mediano accidente, digamos, biológico que he tenido en octubre pasado, pues la cuestión es qué es lo que tengo que, digamos, hacer, siempre que tenga, claro, salud física, salud
psicológica y tenga las circunstancias suficientes. Últimamente estoy muy desanimado con el trabajo que he realizado de los cuadernos, que titula últimamente Cuadernos o Cuadernos de la Mancha, entre otras cosas, para ayudar un poco a esta zona del mundo, si es que puedo yo ayudar en algo. Y estoy desanimado porque a veces hay días que pienso que no tiene mucho valor cuando nadie se lo da, otros días pienso que es una obra que merece el estudio, el análisis, la reflexión, porque abre nuevos caminos, pero de todas formas pues todos son silencios ante esta obra y no sé qué va a suceder. No sé qué va a suceder, qué podrá suceder, no sé lo que pasará con la parte plástica, no sé incluso lo que ha pasado ya, porque casi todo, excepto una mínima parte, está por ahí, y ya alguna, muchos años, y no lo sé. No sé qué sucederá y qué podrá suceder. En fin, una enorme cantidad de páginas escritas, enormes dibujos y pinturas, sobre todo en papel, dibujos y pinturas y libros de artista. Pero en fin, a mí me gustaba la enseñanza. Yo creo que lo ideal para mí habría sido la enseñanza universitaria, que tiene muchas horas para la investigación y la creación, pero no he trabajado nada más que en la secundaria, ni siquiera en la primaria, unos años, por una serie de circunstancias económicas, digamos, circunstancias de mi país y de mi región, y yo tomé determinada alternativa, pues tuve que dejarlo y volver a mi trabajo de auxiliar de enfermería en distinta planta ahora, y ya llevo 5 años y este es el sexto curso y no sé si podré volver a la enseñanza, si es conveniente, si ya soy demasiado viejo. Se jubilan ellos con 60 o 61 años, 60 o 61 años, y yo ya voy a cumplir 62 dentro de 2 o 3 meses. Con lo cual, no lo sé. No lo sé. Quizás debo ocuparme, teniendo en cuenta ese pequeño accidente biológico, digamos, que he tenido, no accidente, sino pequeña patología, o como quieran que se llamarle, quizás ocuparme un poco de hacer lo que pueda, que cada vez tengo menos ganas, con lo cual es un error. Estoy todavía en los 61 años, cumpliré 62, y todavía a lo mejor puedo aportar algo, y tampoco, a ver, un poco la pintura y dibujo que están por ahí, pues por ahí están. Si alguien les quisiera hacer fotos y todo eso, que no se pierda tanto trabajo, por lo menos, quede para otras generaciones, aunque sea en el último lugar de valor. Y luego, pues, ¿qué iba a decir? No sé si un poco lo escrito, hacer una copia o publicarlo, o darlo a conocer, aunque sean esas ediciones tan pequeñas que hago, tan limitadas, pero y tan... Luego hay otra cosa, otra cuestión, que parece ser que los DVDs los están desapareciendo, y también los DVDs solo tienen una vida de 15 años, según parece ser, según la Biblioteca de Washington. Entonces todo se está, en ese sentido, en contra. No sé yo qué iba a suceder. No sé si tanto trabajo al final se perderá,
ya, no lo sé. Os quedará solo una parte pequeña que no habrá servido para nada. Después que no tengo nada, en fin, ¿qué vamos a hacer? El filósofo tiene que reflexionar sobre todas las cosas de la naturaleza, sabiendo que no solo es él el que da sentido a las cosas, explicación, pero también existe la religión, también existe el arte, la cultura, pero también la filosofía y todas las cuestiones de la sociedad y todas las cuestiones sobre el ser humano. Y una de las cuestiones es el fracaso, porque los hombres fracasamos en cosas que nos dicen las ciencias sociales y otras ciencias sobre ese tema. Supongo que todo el mundo que se dedica a una actividad quisiera decir algo en esa actividad, algo importante, sea a nivel económico, sea a nivel social, sea a nivel político. Yo también me hubiese gustado haber escrito 100 o 200 páginas que pudieran permanecer en la memoria de los seres humanos, 100 o 200 pinturas, pero viendo los resultados que obtengo, o sea, el eco y la respuesta que tengo, pues debo aceptar que quizás pues lo que hago es mediocre o lo que sea. Digo esto porque no me gusta engañar a nadie, ni a mí mismo tampoco. No me gusta vender botijos o hacer botijos y esos botijos sean los peores, o que nadie lo mire. Pues nada, yo desde muy pequeño nunca entendí por qué la Tierra da vueltas sobre sí misma. ¿Qué mecanismo tiene para dar vueltas? Bueno, si es que alguien lo sabe. Porque tú tiras una peonza y da vueltas durante un tiempo. O sea, ¿qué fuerzas internas hay en el planeta para que esté dando vueltas sobre sí mismo? Yo nunca lo he entendido eso. Y nunca encontré la explicación. De luego la tendrán y los astrónomos lo conocerán y todo el mundo lo conocerá, pero yo no acabo de entender eso. Que lleve millones de años dando vueltas sobre sí misma. La verdad que tampoco entiendo cómo dan vueltas alrededor del Sol. Sí, ya sé la teoría de la gravedad de Newton. ¿Será que yo no conozco nada y no entiendo nada? Por eso no comprendo nada. Es cierto que me falta mucho saber científico, pero no se puede saber de todo. Antes decía que me hubiese gustado la universidad para haber tenido más tiempo, pero he tenido que ocuparme de la vida de todo un ser humano. Tiene que ocuparse de otras cosas, no solo de saber. Ella tiene que vivir su vida, cuidar su vida, su familia, trabajar. Y yo he tenido que trabajar en otras cosas diferentes digamos, al saber o a la enseñanza, etc. A quien solo le interese la filosofía que haya escrito, si a alguien le interesa alguna vez, es como el mar. Quitan el agua del mar, aunque sea imaginariamente, aunque sea con los mapas actuales, y salen las montañas y los valles que hay debajo del mar. Pues lo mismo, aquí quiten los párrafos que no sean estrictamente filosóficos, aunque la mayoría son
determinadas imágenes y encontrarán lo filosófico y en otros no. Hay muchos autores o escuelas o filosofías que creen que la moral o la ética no tiene ningún fundamento. Yo creo que eso es un error, que no tenga un fundamento estrictamente científico, pero yo creo que es fácil. Creo que es mejor, es más ético ayudar a levantar a tu padre que se ha caído al suelo, por ejemplo, que no restregarle un calcetín sucio por las narices. Que digan que esto es solamente sentimientos o emociones, que solamente son o que no es cierto, es de luego sentimientos y emociones, pero también objetivamente, porque yo creo que es más objetivo y mejor y más moral conducir bien el vehículo que no conducirlo mal y tener un accidente por conducirlo mal. Las normas éticas, muchas están basadas en el sentido común y en la racionalidad, pero una no racionalidad que no viene de Kant ni de Aristóteles, sino de miles de años, que se ha ido viendo que es mejor no matar que matar, a no ser que sea en defensa propia y una serie de condiciones, límites, etcétera. Que no vamos a... Los mandatos de Moisés, todos son normas morales, o casi todos son normas morales que se han ido dilucidando durante siglos, durante milenios, y han acabado en forma de mandatos de Moisés, dándole un referéndum, digamos, un referendo, no solo moral y ético en sí mismo, sino religioso también. Yo creo que los pensadores y los filósofos deberían ser un poquito más moderados y más modestos y saber que las consecuencias de las ideas tienen consecuencias y de los sistemas filosóficos también, y ser más prudentes. Queramos o no, el relativismo y el escepticismo moral puede llevar a los campos de concentración y de exterminio. Por tanto, aunque no se pueda demostrar, digamos, todas las normas morales, que eso habría que verlo si no se puede demostrar, hay que ser más pensativo, más prudente, más juicioso, digamos, más moral. Si quitamos en la moralidad y en la ética todo fundamento y caemos en el escepticismo moral o en el agnosticismo moral o en el relativismo moral o incluso en el hedonismo moral y otras corrientes o en el materialismo solamente moral, estamos condenando a que pueda volver los campos de concentración y de exterminio, porque siempre habrá una situación social muy grave y siempre puede haber una ideología política que quiera a una parte de la población quitarlo del medio. Entonces la filosofía no puede caer en el error de dar ese fundamento sin darse cuenta. Algo así es como Dios. Puede ser que no se ha demostrado, que yo sepa, nadie ha demostrado que Dios no exista. Pero el hombre necesita a Dios. Un Dios racional, prudente, moral. Por lo cual, el pensador y el filósofo tienen que ser muy conscientes de ello. Porque sin Dios el hombre vive peor. Aunque no exista, aunque solo sea una idea. Pero también es una idea el arte o la música y es importante para nosotros. Es una invención a lo mejor nuestra, de nuestro cerebro.
literatura y todas las artes, y nadie por eso niega el valor a las artes, ni a la literatura, ni a la música, ni a la poesía, ni a la pintura, ni al dibujo. Yo creo que hay muchos pensadores y filósofos a lo largo de los siglos que no son prudentes. No se dan cuenta que, claro, que las ideas tienen consecuencias luego. Los sistemas de ideas también. Más y lo toman ideologías políticas o sociales o sectas. Por tanto, hay que ser muy prudente en el pensar. Yo sé que eso es imposible, y más lo digo yo, que he escrito miles de páginas, por lo cual habrá miles de errores conceptuales, aparte de literarios, gráficos, sintácticos, semánticos, etc. Ortográficos, etc. Muchos errores ortográficos adrede, ¿eh? Y sintácticos también, adrede, otros no. Porque creo que el terreno de la literatura es el terreno de la invención y de la creación y de la libertad. Ya sé que eso llaman el no estilo, pero la pintura surrealista, la pintura otra, la pintura del silencio, digamos, tiene valor. O sea, la pintura no perfecta tiene un valor estético y artístico y conceptual. Supongo que se puede aplicar eso mismo a la literatura. Hay algunos pensadores que siempre estamos dentro del lenguaje. Quizás habría que decir que estamos dentro de una naturaleza con mayúsculas, o sea, todo lo que nos rodea, todo el universo, todo el planeta. Y también estamos dentro de una sociedad de seres humanos. Y también estamos dentro de un cerebro y un cuerpo unido a un cerebro. Y también estamos unidos a una cultura, a una masa cultural. No estamos solo dentro de un lenguaje. El lenguaje sería una partecita de la cultura, una parte de la cultura. Con esto no quiero decir que el hombre se tiene que sentir un fatum, no sé, un destino ya coordinado, ya dicho, indicado, quizás no, como dirían los griegos, no. Tenemos cierto grado de libertad de pensamiento, de pararnos. Podemos tener muchos deseos, pero no podemos aceptarlos o negarlos o llevarlos a la práctica o solo en parte. Tengo que plantearme lo que pienso, sobre qué tengo que pensar, lo que me vaya surgiendo de cuestiones. Tengo que pensar más sistemáticamente sobre determinadas cosas. Tengo que al azar o llevar un método el tiempo que me quede y según las circunstancias. La cuestión es cómo tengo que pensar, si sistemáticamente o no sistemáticamente. En definitiva, pensar luego va a ser acumular todo lo que sé y lo que me recuerdo en ese momento. Las deducciones que has ido haciendo a lo largo de todos los años que he vivido, de todo lo que he leído, de todo lo que has observado, de todo lo que has pensado, de todo lo que te has enseñado y lo que has olvidado y lo que nunca has sabido y a lo mejor es verdad. Al preguntarnos qué es pensar, tenemos que preguntarnos qué es lo que podemos pensar y cuántas cosas habrá que se pueda pensar pero que nosotros como individuos o como especie o como cultura no somos capaces de pensar o ni siquiera imaginemos que pueda existir o ni siquiera imaginemos que pueda existir y que podemos pensarlo o que debemos pensarlo porque ni siquiera nos lo imaginamos. O sea, hace 3 siglos nadie se imaginaba que hubiese virus o nadie se imaginaba
el tamaño de las galaxias o el tamaño del universo. Por tanto, debe de haber todavía cosas en lo pequeño y en lo grande y en multitud de campos que no somos capaces de imaginarnos, que quizás vayamos descubriendo con el tiempo, como hemos sido hasta ahora, siempre que sigamos existiendo como especie. Tomás de Aquino, a los 50 años que falleció aproximadamente, había hecho una gran filosofía. Aristóteles, más o menos a mi edad, que falleció a los 61 o 62 años, lo mismo. Wittgenstein lo mismo. Me pregunto si yo he aportado algo al pensar filosófico. No digo que yo haga hacer una gran filosofía, no, sino aportar algo. O al saber de la cultura, o al arte, o a la literatura. Siempre utiliza distintos métodos para pensar. Por ejemplo, el psicoanálisis, de alguna forma, la asociación de ideas, las pinturas, como forma no solamente de ideas o de pintar, sino para encontrar nuevas ideas. Comprendo que a lo mejor esto no se pueda entender, no se quiera, o se piense que no tiene sentido. El psicoanálisis no para curarse uno o conocer, incluso no para conocerse, no solo para conocerse, sino para encontrar nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas imágenes que pueden llevar a nuevos conceptos. Las ideas o imágenes te pueden llegar de muchas maneras, o te pueden venir de muchas maneras, de dentro, de fuera y de muchas formas, pero luego sobre filosofía aquello que intentas argumentar y dar razones y demostrar. Una cosa es buscar datos o ideas con todos los métodos ortodoxos de filosofía o de psicología, de lo que se quiera, o de sociedad, lo que sea, y que sean métodos morales también. Y luego es demostrar que esa verdad o ese enunciado es verdad o no es verdad. Bueno, voy a dar por terminar estas conversaciones de filosofía a 21 de enero, 21 de enero del 2019 a las 14 horas y 26 minutos aproximadamente en un lugar de La Mancha.